lo hicimos a través del Centro de Investigación Social que tenemos en la organización en Techo y se hizo mediante encuestas en 30 municipios de todo el país, en donde fuimos consultándole a las personas acerca de cómo venían afrontando la pandemia y la cuarentena específicamente en los barrios populares, teniendo en cuenta como principalmente las condiciones de habitabilidad con las que cuentan, las medidas como económicas que se fueron tomando desde el gobierno y que fueron repercutiendo obviamente en las familias de los barrios populares, y por otro lado haciendo hincapié también en la organización que hubo en los barrios, que bueno, que es la parte positiva también de toda esta situación. ¿Hay diferencias entre lo que pasa en el conurbano con lo que pasa en el resto del país, en lo referente a los barrios populares, a los asentamientos? No, la verdad que en ese sentido, lo que arrojó los resultados nacionales que fuimos teniendo son el fiel reflejo de lo que pasa en los barrios de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Nosotros particularmente trabajamos en La Matanza y en Moreno, estuvimos haciendo algunas encuestas también en la zona de Merlo y fueron los mismos resultados. Las familias indicaron que tenían mayores inconvenientes en respetar la medida de quedarse en casa, principalmente por los espacios reducidos con los que cuentan en las viviendas, por los deficientes accesos que tienen a los servicios básicos, en algunos casos con el agua potable principalmente, que en esta pandemia son bastante importantes para poder cumplir con las medidas de salubridad. Y por otro lado, que veían algunos inconvenientes también en la reducción de sus ingresos económicos por la imposibilidad de salir a trabajar y por la situación de informalidad que en general hay en los trabajos de las familias de los barrios populares. Claro, porque la mayoría, un gran porcentaje, son changarines o están desempleados directamente. Exactamente, sí, o son trabajadores o trabajadoras informales que al no ir a trabajar no cuentan con ese salario, y bueno, cada día que iban quedándose en sus casas era un día menos de cobro, ¿no? Que son, por ahí es con lo que nos fuimos encontrando a partir de la inscripción en el IFE, que por ahí se estimaba que eran 3 millones de familias que resultaron ser muchísimo más, ¿no? Creo que ahí pudimos ver, y la pandemia creo que pudo evidenciar cosas que por ahí ya veníamos denunciando y visibilizando desde los barrios populares, como lo mismo que mencionaba anteriormente, las condiciones de hábitat y las condiciones con las que acceden a los servicios básicos. Creo que esta pandemia lo deja como sobre la mesa, pero la verdad que para las familias de los barrios o para las organizaciones que estamos trabajando en ellos, no es algo con lo que nos hayamos encontrado nuevo. A ver, yo creo que tal vez la visualización mediática más fuerte se dio fue en la Villa Azul, en Quilmes. Digo que uno veía las imágenes, los relatos y lo podía traspolar sin ningún tipo de inconveniente a Moreno, a otros puntos de la matanza. Tal cual, sí, exactamente. Para mí los casos de la Villa Azul y mismo también sí ahí la Villa 31 con más diferencias, quizás con la exposición que tienen los barrios populares, pero sí con las mismas características de sin acceso a agua potable en un montón de barrios, con los espacios reducidos y muchas personas en una misma vivienda, sí son condiciones que se van repitiendo en los barrios, y ahí cuando se comenzó a hablar en lugar de cumplir con el cuídate en tu casa, quédate en tu barrio, justamente se adaptaba a esas condiciones con las que, por más que quisieran las familias de los barrios, muchas veces no podían cumplir. Y sí, quizás algo que por suerte se repitió ahí sí en el 100% de los barrios que fuimos encuestando es la organización que se haga de los referentes y de las referentes en los barrios, muchas veces organizando ollas populares, en otros casos también yendo casa por casa, preguntando si había alguien con síntomas, ¿no? Mucho antes de que llegaran a detectar, ¿no? Como en los primeros meses, la verdad que nuevamente la respuesta de la organización barrial y comunitaria se vuelve a ver, ¿no? Como a la altura de las circunstancias, por decirlo de alguna forma, pero muy predispuestos a organizarse y a dar batalla, ¿no? A lo que se venga. Sí, a ver, la solidaridad siempre viene de las capas más populares. Y esto Uh -huh. lo deja de muestra.
Sí, sí, mismo en como la respuesta a la emergencia alimentaria, porque realmente hay muchos comedores que ya existían previamente, pero que se vieron sobrepasados en la cantidad de familias que se iban acercando. Y esto que comentaba anteriormente, como la cantidad de ollas populares que fueron surgiendo, muchas veces con muy pocos recursos, pero arreglándose con lo que iban consiguiendo para poder sostenerla. Nuevamente es un fiel reflejo de esa organización y solidaridad, como vos mencionabas. Daniela, hablaste de los recursos económicos por parte del Estado a través del ingreso familiar de emergencia, pero hay otra pata que me parece que era muy importante que tiene que ver con la provisión de alimentos directamente, de productos. Uh-huh. ¿Qué notaron ustedes a través del relevamiento que realizaron? Y nosotros ahí sí, como hay medidas dispares dependiendo siempre de los municipios, también teniendo en cuenta que hay muchas cosas que se fueron dando por las redes de esas mismas organizaciones barriales que fueron sosteniendo la situación. El ejército también en muchos barrios ha llegado con comida ya preparada. Pero también veíamos que en muchos de esos barrios en donde llegaban con algunas porciones y con algunas raciones diarias, se veía la necesidad de igualmente poder complementar con alguna olla, porque quizás el ejército llegaba 2 o 3 días a la semana, entonces era necesario como poder complementar en otros días quizás con más raciones. Y en algunos casos también, obviamente, actuando desde los municipios, que ahí desconozco si son fondos del municipio o de nación, como hubo de muchos lados aportando como a eso, llegando así con los bolsones, con refuerzos de bolsones a quienes iban a los comedores escolares. De eso también se vio un montón, y en muchos barrios pasó que quienes recibían esos bolsones ponían a disposición de las ollas populares la mitad o algunos productos que recibían de ese bolsón, ¿no? Y ahí es donde se redobla como esa solidaridad de quienes recibían un poquito más que el resto, y sin que les sobre tanto en su familia, lo ponían igualmente a disposición del barrio. Daniela, ustedes tuvieron una participación muy importante en lo que fue la ley para la urbanización de barrios populares, asentamientos. Si la memoria me falla fue hacia mediados del 2018, lo tengo claro porque fue Uh-huh. meses antes de que explotara el aula en la Escuela 49 aquí en Moreno y que nosotros perdiéramos un poco el hilo de esa reglamentación apuntando específicamente a Moreno. Digo, ¿cómo está hoy la situación de esa normativa? ¿Fue reglamentada? ¿Qué datos cuentan ustedes de la ONG? El año pasado la reglamentaron, por suerte, que es algo que veníamos también exigiendo y viendo en realidad desde las organizaciones que habíamos formado parte de ese primer registro de barrios. Y la verdad que ahora cambia el panorama con un ministerio de hábitat, como también pensando no solamente en la vivienda, sino justamente en el hábitat, que es lo que conforma todo el entorno, ¿no? de los barrios, y una Secretaría justamente de Integración Sociourbana que está pensando, por suerte, muy de a poco, avanzando en concretar algunas de esas urbanizaciones, o al menos algunos proyectos que tengan mayor prioridad en los barrios de todo el país, ¿no? Ahí sé que bueno, vienen avanzando como en los primeros, en el armado de los primeros proyectos. Ahí sí desde Techo estamos participando en algunos, y por suerte está teniendo mucha voz también los vecinos y las vecinas de los barrios, que es también lo que nosotras impulsamos bastante desde la organización, o la manera en que solemos trabajar, que son quienes saben, ¿no?, cuáles son las prioridades de los barrios y cuáles son las cosas que más se necesitan, o al menos también las que se pueden alcanzar con mayor facilidad, ¿no?, de ejecución. eh, pero por suerte creo que también se viene avanzando hasta discursivamente, lo escuchábamos como en varias oportunidades también al ministro de Desarrollo Social de la Nación, hablando de que después de la pandemia es necesario empezar a urbanizar los barrios para llegar ahí sí a una solución definitiva, ¿no? De esto que no, como mencionaba anteriormente, que la pandemia nos deja como visibilizar aún más, y como ahí sí no podemos mirar para otro lado.
y nada, después de la pandemia creemos que es fundamental llegar a esta solución definitiva y empezar a avanzar en respuestas concretas a los barrios. Te preguntaba esto justamente porque el relevamiento que hacen ustedes está íntimamente relacionado con el no avance de la urbanización. Exactamente, sí, 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 lo que plantea más allá de contar lo que nosotros siempre decimos cuando hacíamos ya previamente, de hecho, el registro de barrios, es primero conocer el problema para después poder saber cómo actuar, ¿no? Ese primer registro de barrios populares que hicimos a nivel nacional es conocer la foto de cómo estaban los barrios en ese momento, cuáles tenían acceso a servicios, cuáles tenían determinadas necesidades, y ahí sí poder avanzar en, bueno, cuál es el plan de acción con esto y cómo vamos a ir mejorando la situación de los barrios, pero creemos que es fundamental y que es urgente, ¿no? Como llegar a barrios que no tengan agua potable o que no accedan a servicios tan básicos como ese, nos parece que es muy urgente poder trabajar y solucionar en el corto plazo. Daniela, por último, si alguien quiere ver el informe, está en la página web. Sí, siempre todo lo encuentran ahí en techo.org.ar y ahí también paso a paso la información, que también estamos haciendo una campaña de recaudación, que es por donde vamos complementando también con la provisión de alimentos y de elementos esenciales a las familias. También se puede hacer donación por ese mismo canal.